Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Aleluya. Tus vidas, mi vida y nuestras vidas están en tus manos, Padre. Glorifica su nombre, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder y por su bondad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Déjenme quitarle el ¿cómo se llama? El volumen. Ahí está. Gracias, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando va contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su
porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, que ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Aleluya. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Paz de Cristo. No sé cómo estén de frío allá donde estén, pero reciban un caluroso abrazo en el nombre de Jesús. Aleluya. El día de ayer, hermanos, hablamos acerca de, en la carta a la Odisea, cómo es que Dios tuvo que enceguecer a Saulo y darle la vista a Pablo. Es decir, es una nueva creación. En realidad, esa es la conversión. En eso consiste el entrar en el reino de Dios. Así que Dios llamó a Saulo sin ceremonias, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato en lo particular. Aleluya. Así ¿no es como trabaja el Espíritu en todo tiempo? Pregunta en el versículo 34. Estoy en el versículo 34, hermanos, de la carta a la Odisea del apóstol Pablo. Cuando hermana María Bracamontes, cuando Dios te llamó, ¿lo hizo en público? ¿O lo hizo en lo particular? Cuando yo recibí el Espíritu Santo, nadie se dio cuenta, hermano. Es bien importante entender cómo trabaja el Espíritu Santo para que no hagamos, aleluya, no hagamos, amén, hermano Juan Carlos. Nosotros una fiesta, por ejemplo, yo fui bautizado un día a 10 de mayo de 1992. Yo no voy a hacer una fiesta porque imagínense cuántos años voy a cumplir. El 22 cumplí 34 años. El 10 de mayo, si Dios me concede, voy a cumplir 34 años de bautizado. No voy a hacer una fiesta cada 10 de mayo, ¿no?
No voy a hacer una ceremonia, una ceremonia. Nosotros somos muy dados. ¿Por qué somos dados a hacer ceremonias, a hacer fiestas? Para que me entiendan. Porque cuando hablo de ceremonias, hermano, hablo acerca de las fiestas que se hacen. Y cuando digo para no ofenderlos o para no lastimarlos, no digo estos para ustedes, los digo para los sabios. No se trata de que yo vaya a ofenderlos a ustedes o a lastimarlos. Les digo para los sabios porque los sabios son los que no están muy contentos con lo que Dios está haciendo con nosotros. Ellos creen que Dios nada más trabaja con lo que piensan como ellos. Así que por favor no se me vaya a sentir. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo, hermana? Aleluya. ¿Sabe usted cómo trabaja el Espíritu Santo? Es tan importante nosotros entender porque si nosotros recibimos el Espíritu Santo y no sabe cómo trabaja, entonces no sabe cómo opera en usted. Entonces, el apóstol dice que cuando el Señor lo llamó, no lo llamó en una ceremonia, lo llamó en lo particular, hermano. Y dice el apóstol en el versículo 34, ¿acaso no es así como trabaja el Espíritu Santo en todo tiempo? ¿O como enseña el Espíritu Santo en todo tiempo? Estaba escuchando yo una predicación en una ocasión. El obispo presidente estaba predicando en una ceremonia, en una convención, en una fiesta, pues para que me explique. Y cuando él estaba hablando del capítulo 6 de Isaías, él quería hablar, él habló acerca de que la misión, quería hablar de que fuéramos a evangelizar. ¿Quién dirá por nosotros? Pero él dijo unas palabras que a mí me dolieron en mi espíritu, no porque este sentido, sino porque él dijo, cada uno de ustedes son un problema para la iglesia. Y dije yo, Señor, ¿cómo dice esto? Sí, yo entendí en el sentido, ahora entiendo en el sentido de que él lo dijo. Somos un problema para la iglesia si no diezmamos. Somos un problema para la iglesia si no ofrendamos. Somos un problema, pero no para la iglesia, hermano. Nosotros no somos un problema para la iglesia. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo, porque si entendemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, yo no soy un problema para Cristo. Amén. Usted no es un problema para Cristo. Usted es una bendición para Cristo porque Cristo lo bendijo. Y lo bendijo desde antes de la fundación del mundo. Y todas las bendiciones se las puso en Cristo a usted. Y lo bendijo en los lugares celestiales. Para que usted entienda la bendición de que usted es celestial. No porque seamos un problema. Y mientras yo escuchaba eso, a mí me dolió en mi corazón. Y dije, Señor, ¿cómo dice eso? Él es el líder principal. Y entonces, como que se entendió que había dicho algo mal y se volvió a los serafines que están allí en el capítulo 6. Y cuando empezó a ver, cuando él dijo, con dos cubrían sus ojos, con dos sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, el Señor me enseñó a mí que no somos un problema. Mientras él hablaba,
ya mis sentidos no estaban escuchándolos. Yo oía que Él hablaba. Yo oía que Él hablaba. Pero el Señor me estaba diciendo, mira, son 3 acciones para que mi presencia siempre se manifieste en ustedes. Ellos son seres celestiales y mi presencia está con ellos. Por eso es que ellos no procuran verme, porque saben que están en mi presencia. Y ellos se cubren porque son santos, yo los hice santos. Y ellos están volando porque están esperando un deseo mío, porque ellos hacen mi voluntad. Entonces entendí que para estar en la presencia de Dios, ¿no? Para que la presencia de Dios se manifieste, sin tener nosotros que hacer aspavientos, sin tener que gritar fuego, fuego, fuego. Entendí que ocupábamos vivir por fe. ¿Por qué? Porque el autor y consumador de la fe está aquí. No somos un problema, somos un instrumento en las manos de Dios. El día que las autoridades dejen de vernos como problema, ese día la iglesia va a estar en el temor de Dios. El día que las autoridades dejen de decir quién está bien y quién está mal, ese día la gloria de Dios va a empezar a derramarse en los corazones de los líderes. Y el temor de Dios se va a perfeccionar. Dígame cómo trabaja el Espíritu Santo. ¿Por lo que opina el líder principal? ¿No? Nadie se dio cuenta de lo que el Señor me estaba enseñando. En otra ocasión, le estoy diciendo esto para que vea cómo trabaja el Espíritu Santo. En otra ocasión, faltó un conferencista en una convención. ¿Por qué? Porque era la actividad de los señores. Ya ve que en las convenciones hay actividad para los señores, para las señoras, para los jóvenes, para los niños y para los ministros y para el pueblo en general. Bueno, como no era para predicar en la convención general así, como era para la actividad de los señores, a un pastor se le hizo fácil menospreciar. Y entonces el líder de ese distrito me dijo, hermano, director, usted es el director general, tome el lugar. Entonces, pero dijo, al fin y al cabo dicen que Dios le habla. Entonces yo me paré y yo cerré mis ojos y volteé hacia arriba con mis ojos cerrados, no para ver, sino para oír. Y pregunté al Señor en mi mente, Señor, ¿qué les digo, Señor? Y al instante bajó una pregunta y se las hice. ¿Quién manda en tu casa? Y de esa pregunta, eso fue todo lo que me vino, una pregunta. Y de esa pregunta empezó a salir todo. Todo un mensaje de parte de Dios, que jamás había estado en mi mente, que jamás había estado en mi corazón, que jamás se había oído de ningún maestro. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Porque el Espíritu Santo trabaja en lo particular con cada uno de nosotros. Y no me diga que el Señor no le habla, por favor, porque no le voy a creer. No me diga que el Señor no le habla, porque si el Señor no le habla, usted no es de sus ovejas. Ahora sí va para nosotros, hermano. Y va para todos los que están escuchando. Si el Señor no le habla, usted no es de su rebaño. Porque Jesús dijo así, mis ovejas
oyen mi voz y me siguen. Así es como trabaja el Espíritu Santo. Así es como enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me sienta como sienta un pastor a sus ovejas. Jesús sentaba a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él no hacía nada que el Espíritu Santo no le dijera en el Sermón del Monte. Si el pastor es guiado por el Espíritu Santo y te sienta para enseñarte, el Espíritu de Dios puede trabajar así. Pero no porque sea el pastor, sino porque el Espíritu Santo le está indicando. Así enseña el Espíritu Santo. Y entonces, quien tenga la luz en sus ojos, que mire las ceremonias del mundo. Que mire las fiestas del mundo. Y se va a dar cuenta que es el mismo esquema. ¿Cómo se llama el pueblo donde nació hoy en México? San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo se llama el pueblo donde nació? San Felipe de Jesús. Santa María la Catrina. Sí, santos, puros santos y puros santos y puros santos. Paz de Cristo. ¿Cuál es el propósito de una fiesta en la iglesia? El día del obispo, San Obispo. El día del pastor, San Pastor. Espérame. Ahí vamos. El día de las mamás, pues se celebra todo, pero el día de las mamás de la iglesia se celebra aparte. El día del papá se celebra en el mundo, pero el día de los papás en la iglesia se celebra aparte. El que tenga entendimiento, dice el apóstol Pablo, que mire las ceremonias del mundo. Quien tenga la luz en sus ojos, que mire las ceremonias del mundo y se entretenga en ellas. ¿Verdad que nos entretenemos en la fiesta del Día de los Señores, en la fiesta del Día de las Dorcas? ¿Verdad que nos entretenemos? Comemos, hacemos fiesta, carne asada, pero ¿por qué no hay un día de oración? ¿Y cuántos van? ¿Por qué no hay un día de ayuno? ¿Por qué no hay un mes de ayuno? ¿Por qué hay un mes de oración? ¿Por qué no hay 40 días de oración? ¿Por qué no hay 40 días de ayuno? No, porque es que tenemos que celebrar el día del pastor, hermano. No podemos estar en ayuno. Paz de Cristo. Pero fíjense bien, hermano. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 35. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias no existe. No existe más. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? Para los ciegos, el mundo con sus ceremonias no existe más. Así como tampoco es el antiguo servicio del templo y todas sus vestimentas adornadas. ¿Por qué? Porque ¿dónde se hacían las ceremonias en el Antiguo Testamento? En el templo. ¿Dónde se hacen las ceremonias ahora en la iglesia?
en el templo. ¿Hay alguien en casa? Cuando usted va a ir a una fiesta del mundo, ¿verdad que se viste lo mejor posible? Y cuando va al templo, ¿cómo se viste? Y dice que es para Dios. Y cuando va a la fiesta del mundo, ¿para quién se viste? ¿Puede diferenciar? ¿Tiene entendimiento? ¿Puede ver? Por eso Jesús dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque dicen que ven, vuestro pecado permanece. ¿Cómo es posible que repitan lo mismo en el mundo, lo repitan dentro en la iglesia? ¿Hay alguien en casa? Las marchas, por ejemplo, que hacen vamos a impactar la ciudad con una marcha. Y arriba de un carro con una plataforma ponen un grupo musical. Y en otro las danzarinas. Y en otros llevando pancartas. Cuando Jesús traía a los discípulos anunciando el evangelio de esa manera. Ay, hermano Guadalupe. ¿Hay alguien en casa? Jesús nunca traía vestimentas especiales para distinguirse de los demás como el Cristo. Él se vestía igual. Que los demás. Él no vino como Dios, hermanos. Él vino como hombre. Y como hombre, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. O sea, él no tenía ostentaciones de rey. ¿Por qué? Porque él era rey. Un día fui a predicar con un pastor y me invitó a la carnicería y pidió la carne más cara, lo más caro, todo lo más caro lo pidió. Y yo lo miraba. Y yo cuando íbamos al carro me dijo, ¿te fijaste lo que hice? Estoy actuando como rey. Los reyes tenemos que comer de lo mejor. Los reyes tenemos que vestirnos de lo mejor. Ay, 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 digan conmigo. ¿De dónde sacaron esa enseñanza? De la institución. Que no ven que con los vestidos, dijo un pastor, uno que es la unción andando, que no ven que el ministerio se honra con las vestiduras. Digan conmigo, sí, Shui. El ministerio se honra con la santidad. Y la santidad no es legalismo, no es ascetismo. No son vestiduras. Paz de Cristo. La santidad no es manipular a la gente con los dones. Porque yo soy el pastor y yo tengo que vigilar el orden. Y yo soy el pastor y aquí yo mando. Dios me puso a mí. Paz de Cristo. Miren, lo que les estoy diciendo es una verdad eterna.
Para los ciegos no existe las ceremonias. Por causa de esta situación que estamos pasando, nosotros dejamos de ir a la iglesia y Dios no ha retirado su espíritu de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Fíjate lo que voy a decir. Dios nos ha dado entendimiento para comprender. Así que para los ciegos, el mundo y sus ceremonias no existen más. Pero para los que ven, sí. Esto es una verdad eterna que el Señor no nos ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias. Miren, hermanos, la iglesia funcionaba correctamente en los años 70, en los años 80, sin teólogos. Pero cuando los teólogos empezaron a entrar a la iglesia perdió su esencia espiritual. Y hoy tenemos una esencia basada en los libros, en metodologías humanas, en filosofías humanas, en estrategias humanas. Así que, hermanos, Dios no nos ha llamado, Dios no nos dio la gracia para establecer nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones, para levantar los corazones alrededor de los cuales el adversario quiere y ha forjado duras cadenas otra vez a través del legalismo, a través de los deseos de los hombres para esclavizar a los hombres en un sistema institucional. Y Dios lo ha permitido. No porque ese sea el sistema que Dios estableció. Dios nos dio la gracia para levantar los corazones, para que nadie vuelva a esclavizar a los hombres. Por gracia fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y nos las dio para predicar con libertad. La libertad del Espíritu. Recuerdo muy bien que en una ocasión el Señor le dio una visión a mi esposa, me la compartió y yo la compartí en una convención, pero el encargado de la convención me dijo, tienes nada más media hora para predicar. 20 minutos, me dijo. 20 minutos tienes, y ahí estaba atrás de mí. Y empecé a compartir la visión. Y Dios empezó a soltar mi lengua. No la solté yo, me la soltó el Espíritu Santo. Y llevaba media hora y dije, para no lastimar volteé para decir, ya terminé, y luego me dijo él, no, hermano, digo, sígale, me dijo. Bien saben, hermano. Bien saben, ¿por qué? Porque la palabra lo estaba calando a él.
Y prediqué ese día cerca de 1 hora, hasta que terminé de contar la visión y lo que Dios me decía que hablara acerca de esa visión. Las ceremonias, hermanos, tienen un principio y un fin. Y ellos no pueden pasarse porque dicen que Dios es de orden, pero ellos creen que su orden es el orden de Dios. Ellos creen que el orden que ellos dicen es el orden de Dios. Recuerdo que estábamos en la comunidad indígena y el obispo del distrito nos pidió que viniéramos a una campaña y me traje a los jóvenes, éramos como unos 70 jóvenes. Vinimos a la campaña, el Señor dijo que ayunáramos 6 días antes. Una semana antes, y ayunamos, y luego se vinieron los jóvenes conmigo. Y cuando estábamos en el tercer día de campaña, yo le dije al obispo, hermano, o sea, yo era el predicador de la campaña, pero había un muchachito ahí que estaba estudiando medicina y que había recibido un don, el don de milagros. Entonces le dije, ¿me permite que predique este muchachito? Sí, le dijo. Y predicó el muchachito. Y le dije, hermano, queremos cantar una alabanza antes de empezar a ministrar. Y pasaron todos los jóvenes. El culto empezó a las 11 de la mañana, hermano. Pasaron todos los jóvenes y empezaron a cantar, y mientras cantaban, el Espíritu Santo empezó a manifestarse. Y empezó a manifestarse de tal manera que todo el mundo empezó a hablar en lenguas. Y los jóvenes que el Señor ya nos había visitado, había habido un derramamiento de dones en una actividad que tuvimos ahí en la iglesia. Entonces los jóvenes que tenían don de discernimiento bajaban, estaban cantando, bajaban y me traían a los de ahí de Hermosillo. Los indígenas me los traían y me decían, hermano pastor, me decían, recibió don de discernimiento. Entonces yo solamente ponía mis manos sobre ellos, los ungía con aceite y caían al suelo. Y así, hermanos, así empezó el culto a las 11, era la 1, y era el Espíritu Santo ministrando, repartiendo dones. Llegaron las 10, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, eran las 11 de la noche, hermano. Y aquello era la gloria de Dios, era un Pentecostés. Se me acerca el obispo y me dice, páralos, me dice, ya es muy tarde, la gente tiene que ir a trabajar. Y le digo yo, según yo lo escuché, hermano, que usted quería un avivamiento. Sí, pero ellos tienen que ir a trabajar. Sí, le digo, pero esto es un avivamiento, le digo. Párenlos, me dijo. No, hermano, le dije, yo no voy a parar. Lo que Dios quiere hacer, yo no lo voy a parar. Usted es la autoridad, le dije. Usted es el pastor aquí. Yo soy un invitado, pero yo no lo voy a parar. Párelo usted, le dijo. Y sí, el hermano paró. El hermano paró el culto. Y nosotros obedientes paramos. ¿Por qué? Porque el orden de ellos es su seguridad. No es el derramamiento del Espíritu Santo. Se llenan la boca diciendo, el mensaje es el mismo. Sí, no es el mismo, hermano. El mensaje está adulterado. Dios no predica mensajes adulterados. El mensaje es inducido. Así me dijo el Señor, todo es
inducido. ¿Hay alguien en casa? La gracia nos ha sido dado no para establecer ceremonias y para recordar. Estamos igualito que los judíos. En la fiesta de los tabernáculos, se paraba el sacerdote con un jarro de agua y empezaba a mojar a la gente y decía, este es el agua que Dios nos dio a beber en el desierto. Y Jesús, con un celo divino en su corazón, se pone en pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y todo el mundo quieto. Nadie ha hablado así. Nadie se ha atrevido a desafiar a los maestros de la ley. Nadie se ha atrevido a desafiar la ceremonia religiosa. ¡Qué ostentación! ¿Quién se cree este? El que cree en mí, como dice la Escritura, dijo Jesús. De su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, va a profetizar, va a vivir profetizando. No 1 día, 2, 3, 4, 5, va a ser río. Y usted puede profetizar. Si no puede profetizar ni en la iglesia porque él es el profeta mayor, ¿usted cree que se va a sentir libertad para darle una palabra a una persona que está necesitando, que se está muriendo? ¿Qué hace usted? ¿Esclava de los hombres o esclava de la gracia? ¿Qué haces ahí, Esther? Huye de ese pastor. No más, allá va. Así dice el Señor. Refúgiate en el buen pastor, en el que dio su vida por las ovejas. La gracia no es para establecer nuevos templos. La gracia es para predicar a todos la libertad del Espíritu. Cuando la Escritura dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Es libertad que si tú fallas al templo, si no vas al templo es pecado. ¿Es libertad o es ley? Es libertad que si tú diezmas te vas a ir al infierno. ¿Es imposición? ¿Es ley o es gracia? ¿Hay alguien en casa? La gracia es para vivir en libertad, para que el pecado no se enseñoree de mí, no para que me impongan una ley que si no la cumplo estoy en pecado. Para predicar a todos la libertad del espíritu, la tranquilidad del alma, el reposo, para no estar afanados haciendo las cosas que se nos imponen, sino la que el Espíritu Santo nos guía. Y con eso destruir todas las cadenas de la muerte con las que Cristo nos hizo libres, destruyéndolas. Pero el hombre trata de ponerlas otra vez sobre nosotros para mantenernos esclavos de ellos. Cristo rompió las cadenas para que vivamos en libertad, para que vivamos como el viento, porque el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
¿Hay alguien en casa? ¿El apóstol Pablo volvió al templo? Él era fariseo de fariseos. Él era irreprensible. Pero como dejó de hacer las cosas que le decían que tenían que hacer en el templo, era reo digno de muerte. Había que separarlo, que se vaya, quítenlo. No que se vaya, era cortarle la cabeza. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el apóstol, pero el versículo 38, pero ¿de qué me sirve a mí y a vosotros mi doctrina? ¿Qué es el evangelio de Dios? Si es que ustedes quieren nuevamente dirigiros a la muerte antigua, a estar siendo esclavos, a estar obligados a hacer ciertas cosas para sentirse que Dios los va a aceptar, a estar obligados a hacer las imposiciones que pone una institución para creer que son miembros del cuerpo de Cristo. Escúchame, por amor de Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué poder tiene un muerto para meterse en el cuerpo de Cristo? La institución tiene reglamentos y tienes que cumplirlos. Pero Cristo Jesús, la palabra de Dios no son reglas. La palabra es un hecho consumado porque la palabra dice y se hace. Allá va. Cristo dijo, consumado es. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que ya fuimos bendecidos, que ya tenemos vida eterna, que estamos en esperanza salvos, porque Dios está esperando que yo deje todas mis leyes, que yo deje todos mis argumentos de mi alma para poder trabajar en mí, que yo aborrezca todo lo que hago, para que Él pueda formar a Cristo en mí. No a una generación de gente que se va a creer que está sobre los demás. Por eso el apóstol ruega, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que ofrezcan sus vidas, pero de una manera santa. Así como Jesús se ofreció. Él tuvo que renunciar a su vida en la carne para que nosotros tuviéramos el mismo sentir de renunciar a nuestros deseos de la carne, de querer ser más que los demás, de querer tener el control sobre nosotros, de querer señorear sobre los demás y decirle, usted está mal, usted va a hacer eso, usted va a hacer esto. No, hermano. Cuando la Escritura dice que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que a los que Dios constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, les quitó todo lo que los cautivaba. Les quitó todo lo que los cautivaba. Hizo morir su carne para poder ponerlos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Ningún apóstol de lo que está en la Escritura
Se sintió con derecho sobre los demás para decir a los pastores lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo les quitó lo que los cautivaba. ¿Y qué nos cautiva hoy? La fama, la riqueza, la prosperidad, el deseo de ser mejor que los demás, el tener una mejor casa, el tener un mejor carro, el tener lo mejor. Porque Él es Rey de Reyes, sí, pero no hemos muerto para entender Zacarías 14:9. En aquel día Jehová será uno. Jehová será rey sobre toda la tierra. Jehová será uno y uno será su nombre. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que hacerse hombre y tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que morir en la cruz del Calvario para ser uno con Él. Y cuando yo muero en la cruz del Calvario, lo que a mí me cautivaba se fue. Y si quiere aparecer, yo tengo que romper esas cadenas. ¿Hay alguien en casa? Por eso, dijo el apóstol, el versículo 39, os pido por el amor de Cristo, de vuestra vida eterna. Alejaos de todo aquello que trajo como una dura herencia la esclavitud en Babel a todos los judíos. Miren a Babel. ¿Qué querían en Babel? El hombre llegando hasta el cielo sin ocupar a Dios. Eso es lo que hoy la iglesia está construyendo, una Babel. Porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Estoy leyendo ahora la carta del apóstol, del Señor Jesucristo, dada al apóstol Juan para el ángel de la iglesia, la Odisea. Hay muchos pastores que están pastoreando la Odisea. Tienen una mega iglesia, y están felices porque tienen un montón de gente a su servicio. Jesús no llamó a los discípulos para que estuvieran a su servicio. Jesús llamó a los discípulos para servirles a ellos, para enseñarles que la vida en Cristo es una vida de servicio al prójimo. No servirse del prójimo. Miren a Babel. Tienen a todo el mundo construyendo. ¿Quién lo tenía? Un rey. Ustedes saben quién es ese rey. Y el papá de Abraham era el general de los ejércitos de ese rey. Por eso dice, miren a Babel, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Pero ¿qué ganaréis vosotros si es que convertís la Odisea en una nueva Babel? ¿Qué van a ganar ustedes si hacen de la iglesia una nueva Babel? Por eso abandonad todo lo que quiera traer de nuevo el horror de la destrucción de lo que Daniel profetizó cuando estuvo en la sagrada ciudad. Hablando de la caída de Babilonia, hablando
Daniel profetizó, está diciendo acerca de la venida del anticristo, y hoy tenemos enfrente de nuestros ojos la llegada del anticristo para controlar la iglesia. Es el hombre jugando a ser Dios. Es el hombre jugando a controlar a las masas. Por eso les he dicho, la iglesia está trabajando para la venida del anticristo. ¿Y usted qué hace allá dentro de los templos? Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 41. Cristo nos ha dado vida porque estábamos muertos en vuestro pecado. Está hablándole a los judíos ahí que les estaban haciendo, dice, es decir, en el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado de todo pecado que habéis cometido en el templo por causa de la circuncisión en la carne. Porque se sentían superpoderosos porque ellos eran los hijos de Abraham. Y eran los encargados de hacer que se cumpliese la circuncisión. Y para ellos era más importante las obras externas de la carne que la circuncisión del corazón. Lo que Cristo hizo. Por eso, hermanos, ellos se sentían que eran linaje real. Pero Pedro les tiene que decir, mas nosotros somos real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué pasó? ¿Y los judíos? El pueblo de reyes y sacerdotes que Dios estableció hasta que viniera el cumplimiento del tiempo. Porque a Dios no le interesa salvar a los judíos solamente, porque los judíos no solamente son la creación divina. ¿Hay alguien en casa? Con esto termino, hermanos. Creo que ya se me llegó la hora. Entiendan, hermanos, entendamos que Cristo nos ha dado vida. ¿Por qué nos ha dado vida? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, en la circuncisión de nuestra carne, era más importante circuncidar la carne, o sea, a los ojos de los hombres. Pero seguían codiciando las mujeres. Es lo mismo. Hermano, ahorita que venía saliendo del hospital, venía meditando. Qué tremendo. ¿Qué hizo que Adán deseara a su mujer? Que la viera desnuda. Paz de Cristo. ¿Qué hace que se desarrolle en ti cuando eres un niño y empiezas a entender el pecado? El deseo por las mujeres. Ver pornografía. Que veas a una mujer desnuda. O que una mujer te incite o te acaricie. Y nace el pecado. ¿Por qué Adán no codiciaba a su esposa si estaban ambos desnudos? ¿Sabes por qué? Porque a los ojos de un hombre normal puede verse desnudos, pero a los ojos de Dios, cuando Dios te mira, por eso el escritor dice que todos estamos desnudos, pero no en ese sentido, en el sentido espiritual, pero en el sentido, hermano, físico, en el sentido espiritual, perdón, no estamos desnudos, estamos revestidos de Cristo.
Y para que Cristo nos pueda revestir a nosotros, necesitamos desnudarnos de estas ropas de inmundicia. Necesitamos despojarnos de todo pecado que nos asedia. Y entonces Cristo nos viste de una manera santa. Pierde sentido. Si entendemos las cosas de esta manera, pierde sentido el que yo quiera aparentar una santidad a través de mi vestidura. Por eso es que Él fue crucificado desnudo, completamente desnudo. Porque sus vestiduras ahora nos cubren nuestra desnudez. Nos cubren todo instinto de pecado. Desnudez por vestiduras. Pero nosotros tenemos que despojarnos de las vestiduras de inmundicia. ¿Qué es eso? De nuestras obras. El profeta dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trampos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Tenemos que despojarnos de todo eso, y entonces las vestiduras de Cristo pasan a nosotros. Nadie te va a ver las vestiduras de Cristo, pero Él sí te ve con esas vestiduras. Y lo más importante es lo que Él dice y lo que Él ve en mí, que lo que puedan mirar las personas. Amén. Y dice el apóstol Pablo, si Él nos ha perdonado todo el pecado que habéis cometido, ellos les dicen, en el templo, porque ellos vivían en el templo, hermanos. Los sacerdotes levíticos vivían en el templo. ¿Y por qué Dios decidió terminar el sacerdocio levítico? Por todo el pecado que ellos cometían en el templo. Váyanse al profeta Jeremías, váyanse al profeta Isaías y te van a dar cuenta cuando el Señor le dice, mire, haz un hoyo en la pared y vas a ver lo que tienen adentro ellos, los sacerdotes. Vayan al profeta para que vean lo que hacían. No está hablando la escritura nomás por hablar. En el Antiguo Testamento dicen lo que hacían los perversos. Entonces, el versículo 42 dice, Él destruyó el manuscrito de sangre en contra de nosotros, que surgió mediante las doctrinas del mundo, y nuestros nombres estaban anotados en la escritura del libro del mundo. Es el libro del juicio, es decir, el libro de la muerte, clavándolo en la cruz. Todos los argumentos que eran contra nosotros por causa del pecado que habíamos cometido en el mundo, todos los argumentos, todos el Señor lo clavó en la cruz del Calvario, como dice, aleluya, el capítulo 2 creo que es, sí, aquí tengo exactamente, y dice en el versículo 11 del capítulo 2 de Colosenses, con esto termino, hermano, y dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, para que vean que no es diferente la carta de la Odisea a la carta de los Colosenses. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. A los efesios les dice, y nos sentó en los lugares celestiales, pero aquí el apóstol dice antes, lo que sucede antes para llevarnos a los lugares celestiales, y dice, y vosotros estando muertos, en versículo 13,
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, o sea, juntamente con Cristo, perdonándonos los pecados. Y dice el versículo 14, anunciando, anulando, perdón, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todo lo que había contra nosotros, o sea, ¿cómo perdonó nuestros pecados? Todas las acusaciones que el maligno le reclamaba, si este es mío porque hizo esto y esto y esto y esto, esto es mío porque desde chiquito yo lo maldije en su familia, hizo esto y esto, su familia, esos son míos. Todo eso, hermano, Jesús, Dios lo clavó en la cruz del Calvario. O sea, entonces, ¿qué con las herencias generacionales? Miren, hermanos, las maldiciones se acaban, hermanos.